En esta nueva oportunidad les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general al estudio del plan de salvación en la justicia de Cristo. Estamos estudiando esta serie de estudios del último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo, el precioso y grandioso mensaje de justificación por la fe, un mensaje que invita al pecador a recibir la justicia de Cristo, que se manifestará en la obediencia perfecta y permanente de los mandamientos de Dios, es decir, la palabra de Dios. Un verdadero cristianismo, cómo ser un verdadero religioso, cómo recibir por fe y gracia el perdón y la salvación, para comenzar a vivir esa vida de salvación, esa vida de justicia, una vida conforme a la voluntad de Dios. Hoy vamos a continuar estudiando cómo realmente podemos nosotros recibir esa salvación completa en Cristo Jesús. Estamos estudiando acerca de la renuncia. Renunciar al pecado. Renunciar al pecado en el corazón. Ese es el objetivo del plan de salvación. Vamos a entonces continuar estudiando, creyendo y rogando a Dios que Cristo sea nuestro Maestro y el Espíritu Santo el Maestro personal para cada uno de nosotros, pero para que las palabras que estudiemos en esta oportunidad tengan vida y poder en nuestras vidas, así como la palabra de Jesús cuando estaba en esta tierra. Jesús, por su palabra, sanaba a los enfermos. Una vez un centurión romano le dijo a Jesús: solo di la palabra, no necesitas ir a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Así de la misma manera, a su palabra los muertos resucitaban. Jesús con su palabra llamó a Lázaro y Lázaro resucitó. Así también las plantas obedecían a Jesús. Una vez Jesús dijo a la planta de higos, le dijo: nunca más coma de ti nadie, porque no había producido fruto. Y esa planta obedeció y se secó. La palabra de Dios debe tener poder si realmente nosotros creemos y aceptamos como la palabra verdadera,
como la palabra del Dios viviente, entonces esa palabra puede producir una salvación completa en nuestras vidas. Pero Dios no puede actuar si nosotros no estamos dispuestos a abandonar el pecado, si nosotros no renunciamos al pecado. Es cierto que el ser humano no puede abandonar el pecado, no puede deshacerse del pecado, no puede resistir al pecado y no puede alejarse del pecado. Por eso Dios no le pide al ser humano que deje, que abandone y que se aleje, que se libere del pecado y que deje el pecado. Lo que Dios pide al ser humano es renuncia. Decir, Señor, renuncio al pecado, para en lugar de ello recibir justicia, santidad, obediencia, rectitud. Es decir, Señor, estoy dispuesto a abandonar todo lo que tiene que ver con el pecado. Disposición. Entonces, cuando el pecador arrepentido renuncia y está dispuesto a abandonar todo para recibir la salvación, entonces Cristo perdona al pecador y le da a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo ingresa al corazón, a la mente, para comenzar la obra de salvación. Entonces, estamos estudiando la renuncia, pero necesitamos comprender qué significa renuncia al pecado. El pecado se presenta, podemos decir, en tres formas. Y necesitamos distinguir y diferenciar cuando estudiamos la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, lo llama pecado primero a la lista de pecados que permanece delante de Dios en el cielo. Todo lo que el hombre carnal, pecaminoso, ha actuado en actos, en hechos, desde su nacimiento hasta el día que acepta a Cristo, toda esa lista de pecados está en el cielo, delante de Dios. Y esa lista de pecados también está en la conciencia, es decir, en la mente. La mente tiene 4 facultades. Recordemos: la conciencia, la razón, la voluntad y la imaginación y el juicio. Entonces, todos los pecados que hemos cometido, de los cuales nos hacemos pesar, nos lamentamos, echamos la culpa a otros y somos conscientes de haber actuado mal,
está en la conciencia. La mente está manchado. Y eso nos golpea, no nos deja en paz. Así como la historia de los malhechores. Un malhechor cuando mata, asesina a una persona y quizás por librarse de ese mal lo entierra debajo de tierra sin que nadie lo haya visto y la persona muerta desaparece y nadie sabe qué aconteció porque nadie vio ese acto criminal. Pero ¿qué acontece? Ese malhechor que quitó la vida, que asesinó, que mató a su prójimo, no vive tranquilo, en paz, no vive feliz. Cuando está ocupado, se olvida, pero todas las noches la conciencia le golpea, porque allí está ese pecado anotado, ha manchado su conciencia y también está delante de Dios en el cielo. A eso se llama pecado, una forma de pecado. Ese pecado en la conciencia no lo va a dejar tranquilo. A la final tiene que confesar, tiene que declarar, si no la persona se volvería loco, se trastornaría mentalmente. Entonces, tarde que temprano, tiene que confesar o tarde que temprano es descubierto. A eso la Biblia lo llama pecados, los pecados que ha cometido, que han manchado su vida. El ser humano comete pecados como agua. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Para el ser humano carnal es fácil pecar, hacer el mal, desobedecer las leyes, los consejos, los dichos, los estatutos. Todo eso es pecado. Y esos pecados que realiza el ser humano son pecados con consentimiento, pecados con conciencia, voluntarios, por elección. Entonces, esos pecados que ha cometido reaccionarán sobre el pecador. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que robó, también no faltará alguien que le robe. El que engañó, alguien tendrá que engañarle en cualquier momento futuro de su vida. En la Biblia tenemos los ejemplos. Jacob engañó a su padre. Y Jacob fue engañado por su suegro y pasó muchos engaños. Así que todo mal acto, todo comportamiento inadecuado, toda palabra mala, todo acto malo que es pecado, trae sus consecuencias. La Biblia nos dice: David pecó.
2 pecados abiertos y grandes, y sufrió las consecuencias. Tuvo que abandonar el trono, tuvo que ser perseguido, tuvo que ser mal visto. Pagó las consecuencias del pecado. Su hijo murió. Así entonces, a eso la Biblia llama pecado. Entonces, para poder diferenciar, para esa lista de pecados, hay salvación. Necesitamos estudiar el plan de salvación en el nuevo pacto. El plan de salvación en el nuevo pacto nos dará claridad. Entonces, generalmente, los predicadores, los maestros, los que enseñan la palabra de Dios, hablan mucho de esta lista de pecados delante de Dios y la conciencia manchado por los pecados, una vida pecaminosa. En segundo orden, tenemos, antes de pasar al segundo, necesitamos no olvidar que los pecados que cometemos ante Dios, por los cuales merecemos el castigo, porque dice la paga del pecado es muerte, y las consecuencias del pecado. Ahora, número 2, cuando la Biblia habla de pecado, también habla de la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, la cual nos gobierna y nos domina. Es decir, el pecado que está en nosotros, dentro de nosotros. Primero hemos mencionado los pecados que se manifiestan afuera, externamente, visibles a nuestra vista y visibles para los demás. Pero ahora, esos pecados externos, ¿de dónde salen? Salen de adentro, del pecado que está dentro de nosotros, en el corazón. Se llama naturaleza pecaminosa. Se llama el egoísmo, el orgullo. Son el almacén de pecado. El corazón pecaminoso, la mente pecaminoso. El ser humano comete los actos porque su corazón, su mente está lleno de pecado. Es como una fuente, como agua, de todas maneras tiene que salir. Entonces, allí está. En segundo orden podemos decir, número 2. Primero hemos mencionado los pecados externos, la lista de pecados que ha manchado la conciencia. Número 2, el pecado que mora en nosotros, el pecado que está dentro de nosotros, naturaleza pecaminosa, mente pecaminosa. Y 3, la raíz principal del pecado, es decir, el amo, el Señor, en otras palabras, el espíritu del mal,
Satanás. La Biblia lo llama pecado a la raíz, que es Satanás. El objetivo del plan de salvación en el nuevo pacto contempla la salvación de las 3 etapas, podemos decir, del pecado. Liberación del amo de Satanás que lleva al pecado. Satanás es el que tienta al pecado, así como tentó a Eva. Es la raíz principal del pecado. Y Dios, en el plan de salvación, ha dispuesto la solución para la raíz del pecado. Cristo murió en la cruz y el enemigo Satanás quedó vencido. Es un enemigo vencido, pero todavía está con vida. Pero cuando termine el tiempo de gracia, cuando Cristo venga por segunda vez, y después de 1000 años, la raíz del pecado será eliminado, erradicado completamente. No quedará, dicen, ni raíz ni rama. Mientras el tentador vive, que es el amo, el Señor del pecado, entonces, en el plan de salvación, el que acepta la salvación, el creyente, tiene que velar, tiene que someterse a Dios. El apóstol Santiago dice: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Entonces, ahí está la solución. Entonces, vamos resumiendo. Cristo ha venido a este mundo y ha pagado con su sangre la paga de los pecados cometidos, de los actos, de la lista de los pecados, de la conciencia manchada. Cristo ya pagó por todos los pecados que el creyente haya cometido en su vida. Todos los actos de los seres humanos, todos son pecaminosos, todos están contaminados de egoísmo. Entonces Cristo pagó, cargó, dice, todo el pecado de la humanidad. Cristo enfrentó, sufrió y pagó la muerte en lugar del pecador. Entonces ha dispuesto perdón y salvación. Todo pecador arrepentido que experimenta por fe los 12 requisitos de la salvación, entonces recibe el perdón total, porque Dios en el nuevo pacto ha prometido perdonar, porque ya está pagado. El pecador solamente necesita creer y aceptar la salvación, aceptar a Cristo. Podemos poner un ejemplo para algunos que quizás les pueda servir de ilustración para comprender un poquito mejor. Si una persona debe 10,000 soles o $1,000,
es deudor, y si algún personaje de dinero rico, acaudalado, por gracia, se le ocurre pagar esa deuda de su prójimo, se compadece y paga los 10,000 soles o los $1,000, entonces el deudor queda libre y perdonado. Pero ahora, el Señor que le prestó ya recibió el pago. ¿Será que nuevamente puede cobrarle? No puede cobrarle, sería una injusticia. Tiene que perdonarle porque ya fue pagado su deuda. No puede cobrarle 2 veces. Así es el perdón de Dios en el nuevo pacto. Dios en el nuevo pacto ha hecho un testamento y ha aceptado la muerte de su Hijo por los pecados de la humanidad. Ya está pagado. Solamente necesita creer y aceptar el perdón y aceptar la salvación, pero de todo corazón. Está incluido el arrepentimiento, que es uno de los 12 requisitos. Y el arrepentimiento es reconocer y estar dispuesto a no volver a pecar, a no volver a vivir como esclavo del amo de Satanás, ni como esclavo del yo, del ego, de la naturaleza pecaminosa, del pecado que está dentro del ser humano. Entonces, si acepta así de todo corazón, entonces Dios es justo y por justicia, porque ya fue pagado por sus pecados, le concede el perdón y la salvación. Eso es lo que el mundo religioso predica, el perdón de los pecados. La sangre de Cristo, dice, limpia la conciencia manchada. La sangre de Cristo provee perdón, porque Cristo con su vida perfecta garantiza a Dios, con su justicia, con su vida santa garantiza, y así el creyente recibe el perdón. Pero hasta ahí solamente es una parte de la salvación. Ese es el gran problema del profeso mundo cristiano, de los religiosos, sean adventistas, evangélicos, protestantes o católicos. Todos creen en esta parte de la salvación, es decir, de la justificación, perdón de los pecados. Pero eso no es toda la salvación en el nuevo pacto. Si solamente se comprende hasta ahí y se acepta a Cristo y recibe perdón, el creyente seguirá pecando, porque todavía el pecado que está dentro del corazón, la naturaleza pecaminosa, el corazón egoísta y duro está todavía allí. Podemos decir, la máquina que fabrica pecado está todavía activo. Entonces, la salvación no es completa. El evangelio no es completo. La salvación total, completa del plan de salvación en el nuevo pacto comprende
la salvación, la solución del pecado en sus tres formas, o en sus tres etapas, como quieran llamarlo. Cristo murió para perdonar los pecados externos, la lista, la conciencia manchada. Hay solución. Pero ahora el pecado que está dentro del corazón, naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, el yo, el ego, la mente natural, carnal, pecaminoso, está todavía allí. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Eso se soluciona. La naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros es la que nos gobierna y nos domina. Es decir, Satanás gobierna, domina al cuerpo por medio del yo, del ego, del corazón egoísta, del pecado que mora dentro. Ese es el intermediario. Satanás es el amo, el pecado amo, y el corazón egoísta, carnal, pecaminoso, el yo, el ego, es el intermediario. Por medio de ese corazón, Satanás gobierna, esclaviza, somete al cuerpo, y el cuerpo no puede decir no puede defenderse, es esclavo del yo, esclavo del corazón egoísta, esclavo de la mente, la capital torcida, la capital egoísta, tiene que someterse, y por medio del cuerpo se manifiestan los actos, los hechos, las obras y todo el mal, el cuerpo. Por eso Pablo lo llama el cuerpo de pecado. Es esclavizado por el yo, por el ego, la mente carnal, el pecado que mora, y al yo lo utiliza Satanás. Entonces, ahora, Cristo ya ha dispuesto solución para los actos, para la lista de pecados, para la conciencia manchada. La sangre de Cristo limpia la conciencia, y el creyente que acepta a Cristo y la salvación queda en paz. Pero ahora el pecado está en el corazón. Ahora, ¿qué necesita para solucionar el pecado en el corazón interior? Necesita renuncia, disposición a abandonar. Entonces, Cristo ha dispuesto la cruz. El yo, el ego, la naturaleza pecaminosa debe ser crucificado. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Romanos capítulo 6:6 también dice allá que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para resucitar a una vida nueva. Entonces, para que el creyente no siga produciendo pecado, no siga cometiendo actos de desobediencia, debe ser anulado el yo, el ego. Si el creyente renuncia y entrega a Cristo su corazón, su mente, su yo, su naturaleza pecaminosa, entonces la solución es
que el Espíritu Santo lo crucificará. Será puesto en la cruz para que cada día pueda morir. O Jesús dice, debe ser subyugado, amarrado al yugo, o debe ser puesto en cautiverio, encarcelado. ¿Con qué finalidad? Para que Satanás no pueda gobernar al cuerpo, para que Satanás no tenga el medio para esclavizar al cuerpo, al pecado, para anular este medio, el intermedio que Satanás utiliza. El yo debe estar crucificado y cada día debe morir. El yo es el culpable de que el ser humano tenga carácter imperfecto, carácter de ira. Por eso el profeso cristiano no tiene amor verdadero, amor egoísta tiene, debe estar como crucificado. Dios ha dispuesto, por eso dice San Lucas 9:23, el que decide, el que quiere seguirme, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El yo debe estar crucificado para que el cuerpo esté libre ahora de ser esclavizado, libre de cometer actos, pecados, de desobediencias. A eso se llama renunciar al yo, al ego. Pero no es solamente renunciar al yo, al ego, sino con todas sus pertenencias, con todas sus riquezas de maldad, con todas sus posiciones, con todo lo que ha adquirido y heredado. Tiene que renunciar y entregar a Cristo. Y eso también ya hemos estudiado la primera parte y seguiremos estudiando. ¿Cómo es eso de renunciando y estando dispuestos a abandonar? Entregar a Cristo nuestro yo, nuestra vida pecaminosa, nuestro corazón, nuestra mente a Cristo. Venid a mí todos los trabajados y cargados, dice, traigan sus cargas. Al pie de la cruz, dice, deposítenlo. El yo y todas las posiciones que tengan, dice, para que ahora quede crucificado juntamente con Cristo. Esa es la solución para la vida pecaminosa. Ese es el Evangelio completo. Porque si no hay renuncia, entonces el pecado seguirá saliendo como agua. Será un cristiano profeso pecaminoso, un religioso que sigue cometiendo pecados, un religioso que sigue viviendo en el carácter imperfecto, con amor egoísta. Ese es el gran problema. Necesitamos entonces comprender el Evangelio completo, el plan de salvación completo. Una vez que uno renuncia al yo, al ego, ya no podrá seguir viviendo, como hemos explicado en el estudio anterior, la vida que vive todo ser humano. La vida del ser humano todos los días es afanarse por las cosas de este mundo, buscar las cosas de este mundo, educación, trabajo, comida, comodidad, tecnología y todas las cosas. Entonces,
ahora tiene que morir al pecado, al mundo. Necesitamos vencer, dice, a la carne, vencer al mundo y vencer al yo. Entonces, la salvación no es recibir carne santa, sino es recibir el perdón y ahora recibir el Espíritu Santo y vida nueva. Cuando el creyente comprendió el plan de salvación, aquí, por este medio, hemos estudiado 43 horas de estudio, 43 estudios acerca del plan de salvación en el Antiguo y el Nuevo Pacto. Si comprendemos entonces el Nuevo Pacto da solución al pecado. Primero, Cristo murió para perdonar. Segundo, Cristo ha dispuesto la cruz para que el yo, el ego, sea crucificado, para que Satanás, el amo, no pueda esclavizar al cuerpo, para que se anule el pecado, el medio por el cual gobierna Satanás. Pero una vez renunciado al yo, una vez crucificado el yo, el Espíritu Santo engendra una nueva vida. Y el creyente recibe nuevo corazón, nuevo espíritu, mente nueva, con la ley de Dios escrita en su corazón y su mente, con el amor de Dios en el corazón. Pero mientras no renuncie al yo y no esté dispuesto a abandonar, no puede recibir vida nueva, no puede recibir mente nueva, carácter nuevo, amor nuevo, espíritu nuevo. Y tercero, el Espíritu Santo de Dios mora en ese corazón nuevo. El Espíritu Santo dará poder para practicar, para obedecer, para hacer las obras de Dios, para predicar el Evangelio, para vencer a Satanás, el amo que todavía insiste y como león rugiente busca, dice, a quien devorar porque le queda poco tiempo. Muy pronto terminará el tiempo de gracia y no podrá tentar a nadie. Entonces, por eso el creyente necesita el poder del Espíritu Santo morando en el creyente para poder enseñarle, para poder dar poder para hacer las obras de Cristo y para dar fuerza y poder para predicar el Evangelio. Así entonces el enemigo no podrá esclavizar nuevamente, porque ya no tiene el medio cómo gobernar al hombre carnal, cómo esclavizarlo. Ya no hay el medio, que era el yo, el ego, la mente carnal, el corazón egoísta, está en la cruz. Pablo dice que con Cristo estamos juntamente crucificados, si es que renunciamos y estamos dispuestos a abandonar y dispuestos a vivir en la nueva vida. Así entonces el pecado se soluciona. Pero el mundo religioso solamente la mayoría conoce la primera parte del Evangelio, el perdón y aceptar a Cristo.
pero no conoce, no ha estudiado, no sabe cómo es renunciar al yo, cómo es estar dispuesto a abandonar y cómo es recibir vida nueva, mente nueva, corazón nuevo, espíritu nuevo, carácter nuevo y amor nuevo de Cristo. Y ahora, permanecer en Cristo es tener el Espíritu Santo morando en su corazón para que sea su maestro, para que sea su guía, para que le dé poder para obedecer y hacer las obras de Dios y para predicar el Evangelio con la fuerza de Dios. Y el diablo no podrá acercarse al creyente porque tiene al Espíritu Santo. Así como el diablo no pudo hacer caer en tentación a Jesús, porque Jesús desde nacimiento vivía en el Espíritu, dependía del Espíritu y hacía la voluntad de su Padre. Por eso estamos estudiando que hay que renunciar a nuestra propia voluntad, porque en la voluntad está el poder de decidir y por allí nos maneja el enemigo Satanás y por ahí también se manifiesta el yo, el ego. Así entonces podemos comprender el Evangelio completo. Un Evangelio incompleto no va a dar victoria sobre el pecado. Apenas es el comienzo. No estamos hablando de salvación en 3 etapas, sino esta salvación es completa. No se puede separar la justificación de la santificación. No se puede separar el perdón y la renuncia al yo. No se puede separar la justificación de la santificación y la glorificación. Entonces, ahora sigamos estudiando acerca de qué, acerca de la voluntad. Discurso Maestro de Jesucristo, página 121. Dice así: nuestra única esperanza, si queremos vencer, radica en unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y trabajar juntamente con Él, ahora, hora tras hora y día tras día. El verdadero cristiano que recibió el perdón, el borramiento, la limpieza de sus pecados en la conciencia y en los libros del cielo, y recibe la salvación, ahora, como ha renunciado al yo, al ego, y recibe nueva vida con el poder del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Trabajará juntamente con Cristo, hora tras hora, día tras día. No dice que hará obra misionera de vez en cuando o los días sábados. Ahí está el gran engaño que el mundo religioso hoy se engaña, y también le engañan, porque los que engañan también se han engañado. La palabra de Dios es claro. El que ha recibido vida nueva, esa vida nueva está programado. La ley de Dios está en su corazón, en su mente, en su célula, en su ADN, en sus genes, está grabado. Está ya programado para vivir con Dios, para depender de Dios, para andar con Dios, para trabajar con Dios, hora tras hora, día tras día.
el ser humano ya no hará su voluntad, ya no se buscará la vida en este mundo. Eso quedó atrás, no porque hay que cumplir, sino porque ahora tiene nueva vida. A la nueva vida no le gustan las cosas terrenales de este mundo, ni el pecado. Sigue diciendo, no podemos retener nuestro espíritu egoísta y entrar en el reino de Dios. Ese espíritu egoísta, el pecado que mora dentro, el corazón pecaminoso, la mente pecaminosa no se puede retener. Si alcanzamos la santidad, será por el renunciamiento del yo y por la aceptación de la mente de Cristo, del sentir de Cristo, dice Filipenses capítulo 3. ¿Qué hay que hacer entonces? Renunciar al yo, al ego, al pecado que mora dentro de nosotros. El quien es el que esclaviza al cuerpo. Una vez que se renuncia, se recibirá, dice, la mente de Cristo. El orgullo y el egoísmo deben crucificarse, allí está. Entonces, el corazón egoísta, la mente carnal, el carácter imperfecto, el amor egoísta, con todo el almacén de pecado debe estar en la cruz. La cruz es un símbolo, así como un malhechor está en la cruz y todavía no muere en la cruz, tiene que morir poco a poco, pero el malhechor ya no puede actuar. Así, el hombre de pecado, el viejo hombre, naturaleza pecaminosa, debe quedar como crucificado y se anula el medio por el cual Satanás está acostumbrado a trabajar. Y Satanás ya no podrá hacer nada. ¿Estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros? ¿Estamos dispuestos a ser crucificados juntamente con Cristo? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad sea puesta en conformidad perfecta con la voluntad de Dios? Mientras no lo estemos, su gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. Mientras no estamos dispuestos a abandonar el yo, el ego, mientras no renunciamos, la gracia transformadora, el Espíritu Santo no puede comenzar a crucificar al hombre viejo y no puede comenzar a engendrar y crear nueva vida. Y no puede comenzar la obra de una total transformación, imposible, porque Dios no puede al hombre a la fuerza manejarlo. Esa es la gran verdad. Por eso hoy el cristianismo no tiene poder. Las iglesias, los creyentes no tienen poder. No hay el Espíritu Santo. Solo se vive, se practica la religión con espíritu humano, con fuerza humana, con carácter imperfecto, con amor egoísta y con fuerza humana. La mensajera del Señor en 1888 declaró claramente en Materiales de Elena White de 1888, página 588, dice: el preconcepto, la autoestima, el orgullo del corazón que usted posee ahora, a menos que sean removidos por el Espíritu de Dios, harán con que ande en las chispas de su propio fuego y permanezca en la tristeza y las tinieblas. Ese es el gran problema del pecado que está dentro. Si uno no
comprende qué es aceptar la cruz de Cristo, que es abnegación, sacrificio, entonces no se puede renunciar ni abandonar. ¿Y cómo se manifiesta el yo, el ego? Tiene preconceptos y tiene autoestima y orgullo. Por eso la educación del mundo nos ha enseñado autoestima. Dice, tu autoestima está bajo. Tú puedes, dice, anímate. Si tú piensas que vas a vencer, ya vas a vencer. Si tú piensas que vas a tener éxito, vas a tener éxito, dice. Tú puedes. Eso es la voz de Satanás. Educación del enemigo. Y esa educación se ha traído a la iglesia. Y los líderes, los pastores, los maestros de la religión, ¿qué dicen? Hermanos, dice, hay que obedecer. Tú puedes amar, dice. Tú tienes que hacer esto, aquello, dice. Tú tienes que orar, dice, tienes que cantar, tienes que asistir a la reunión, hacer cultos, bautízate, tú puedes, dice. Está estimulando al yo, al ego. El yo debe morir, dice Pablo. Cada día muero, dice, crucificado con Cristo. La solución, entonces, para el pecado interior es la cruz, sacrificio. Poner sobre el altar, dice, todo, el yo, el ego, el carácter imperfecto, el amor egoísta, la avaricia, el orgullo, el amor al mundo, las riquezas, casas, tierras, todas las pertenencias, dinero, todo, dice, pongan sobre el altar. Así como el cordero que representaba al pecador era quemado en el altar, así debe ser sacrificado y no debe quedar nada, debe convertirse en polvo, en ceniza. Ahora sí, recibirá nueva vida. En la página 1071, Materiales de Elena White de 1888, aquí tenemos una gran verdad. Esta verdad debe ser llevada al mundo, pero primero necesitamos comprender, aceptar, experimentar y recibir todo. Primero recibir el perdón con la garantía de la vida perfecta de Cristo. Segundo, necesitamos renunciar al yo, al ego, y recibir vida nueva, con la ley de Dios en el corazón, con el amor en el corazón. Y tercero, necesitamos que permanecer en Cristo, que el Espíritu Santo more en el creyente y el Espíritu Santo sea el motor, la fuerza, el poder que nos instruya, que nos eduque, sea nuestro maestro, nuestro capitán, nuestro guía, y el que nos dé la victoria sobre el yo, para que el yo no más se levante, y victoria sobre el enemigo que no podrá tentarnos si es que vivimos en el Espíritu, para que el cuerpo de pecado ya no sea instrumento del yo ni de Satanás, sino ahora sea instrumento del Espíritu, de la justicia. Entonces Jesús dice, cuando el yo sea crucificado, entonces Jesús entrará y tomará posición del corazón y del alma. Vamos a leer de nuevo, vamos a estar atentos a la lectura de este mensaje precioso que se dio en 1888 y hasta hoy sigue repitiéndose, pero la gran mayoría no quiere comprender ni aceptar ni dedicar tiempo a comprender esta verdad.
Repitamos la lectura en el nombre de nuestro Maestro. Dice: cuando el orgullo muera, cuando el yo sea crucificado, entonces Jesús entrará y tomará posesión del corazón y del alma completo. Pero ¿por qué hoy en día los predicadores que dicen: cree en Cristo, acepta a Cristo, te perdona y Jesús va a entrar a tu vida, Jesús va a morar en tu corazón? ¿Cómo puede Jesús morar en un corazón egoísta, en un corazón pecaminoso, en una mente egoísta y pecaminoso? Cristo no puede morar. Tiene que haber renuncia, muerte al orgullo, a la avaricia, al egoísmo. Cuando el yo está crucificado y cuando ya el creyente ya no viva la vida antigua, entonces Jesús entra, dice, al corazón, toma posición, establece su trono allí. Ahora Satanás es expulsado del corazón. Quiero que te certifiques de trabajar para la eternidad, dice ahora. No tienes tiempo que perder. Los años pasarán y tú no estarás listo para morir. Y sin un cambio decidido, no estás listo para vivir y glorificar a Dios. Necesitamos ese cambio. No procures más seguir tu camino, seguir tu mente y tu juicio. No sigas más tu camino, ni tu mente carnal, ni tu juicio, sino que coloca la mano en la mano de Cristo y dile: guíame, Señor, por el camino recto. Necesitamos la mano de la fe. En la página 1077 dice: que su verdad sea recibida en el corazón para que podáis ser espiritualizados por su poder vivo y santificador. La verdad debe ser recibida en el corazón. No es solo aceptar la letra de la verdad, sino la verdad misma, que es Cristo. La palabra es la copia de la verdad, pero la verdad es Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad os liberará del todo pecado. Liberación del pecado, del amo, del tentador. Liberación del yo, del ego. Victoria sobre el yo. Y liberación al cuerpo para que no sea esclavo, instrumento del pecado. Pero la verdad, que es Cristo, debe estar en el corazón. Entonces, que el mensaje distinto para este tiempo sea enviado de centinela para centinela en los muros de Sión. Este mensaje debe transmitirse de creyente en creyente. Así este mensaje tomará poder y fuerza y se dará en fuerte pregón. Este mensaje debía haberse ya dado en 1888. Pero el adventismo lo rechazó, lo menospreció, fue indiferente, lo criticó. Dijeron que era fanatismo a la obra del Espíritu Santo. Entonces ahora estamos a tiempo y Dios todavía permite que este mensaje sea recuperado y sea predicado nuevamente por los mensajeros que puedan aceptar, y nosotros debemos ser los primeros. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios, será hasta el próximo estudio que continuaremos estudiando de la renuncia. Amén. Así sea, Señor, para siempre. Gracias.